El patito holgazán y la gran lección. Había una vez, en una granja llena de colores y alegría, un patito llamado Pompón. Pompón era un patito muy especial, pero no precisamente por ser trabajador o amable, sino porque era el más holgazán de toda la granja. Mientras los demás animalitos se levantaban temprano para ayudar en las tareas del día, Pompón se quedaba durmiendo hasta muy tarde, roncando suavemente bajo la sombra de un viejo árbol. La mamá Pata, Doña Pata, estaba muy cansada. Todos los días tenía que hacer todo el trabajo de la granja: limpiar el estanque, buscar comida, lavar la ropa y cuidar de los demás animalitos. Pero Pompón no parecía importarle. Lo único que le interesaba era su celular. Sí, un celular. Lo usaba todo el día para ver vídeos graciosos de otros animalitos haciendo piruetas o contando chistes. Pompón se reía y reía, tan fuerte que hasta las vacas del campo vecino lo escuchaban. «Pompón, deja ese celular y ven a ayudarme», le decía Doña Pata con voz cansada. Pero Pompón ni siquiera levantaba la vista de la pantalla. Ahora no, mamá. Este vídeo es muy gracioso, respondía, riendo a carcajadas. Doña Pata suspiraba y seguía trabajando, pero cada día estaba más agotada. Lo peor de todo era que Pompón no solo no ayudaba, sino que tampoco compartía su celular con los demás animalitos. Ni con el gallo, que siempre cantaba para despertar a todos, ni con el carnerito, que era su mejor amigo. Pompón era egoísta y solo pensaba en sí mismo. Un día, Doña Pata decidió que ya era suficiente. «Pompón, hoy no voy a hacer nada por ti. Si quieres comer, tendrás que buscar tu propia comida. Si quieres ropa limpia, tendrás que lavarla tú mismo. Y si quieres divertirte, tendrás que encontrar una manera que no sea mirando ese celular todo el día», dijo con firmeza. Pompón se rió, pensando que su mamá estaba bromeando. ¡Ja! No te preocupes, mamá. Tú siempre haces todo por mí, dijo, y siguió viendo sus vídeos. Pero esa mañana, cuando Pompón tuvo hambre y fue a buscar su desayuno, no había nada en la mesa. Doña Pata no había preparado nada. Mamá, no hay comida, gritó Pompón. «Tendrás que buscarla tú», respondió Doña Pata sin mirarlo. Pompón se enfadó, pero el hambre era más fuerte. Salió de la casa y fue al campo, donde las gallinas picoteaban el suelo en busca de gusanos. Gallinas, ¿me dan algo de comer?, preguntó Pompón. Claro que no. Tú nunca nos ayudas a nosotras. Busca tu propia comida, dijeron las gallinas. Pompón se sintió frustrado y siguió caminando hasta el estanque, donde los peces nadaban felices. ¿Peces? ¿Me dan algo de comer?, preguntó. Lo siento, Pompón, tú nunca nos ayudas a limpiar el estanque. Busca tu propia comida, dijeron los peces. Pompón empezó a sentirse triste. No sabía cómo encontrar comida por sí mismo. De repente, escuchó una risa familiar. Era el carnerito, su mejor amigo, jugando con el gallo. Carnerito, gallo, ¿me ayudan a encontrar comida?, preguntó Pompón. El carnerito y el gallo se miraron. Lo siento, Pompón, tú nunca nos prestas tu celular para ver vídeos. ¿Por qué deberíamos ayudarte?, dijo el carnerito. Pompón se sintió muy solo. Por primera vez, se dio cuenta de que había sido egoísta y holgazán. No había ayudado a su mamá, no había compartido con sus amigos y no había hecho nada por los demás. Con lágrimas en los ojos, regresó a casa. Doña Pata lo estaba esperando. «¿Qué has aprendido hoy, Pompón?», preguntó con cariño. He aprendido que si no ayudo a los demás, ellos no me ayudarán a mí, dijo Pompón, bajando la cabeza.
Y también he aprendido que no debo ser egoísta. Doña Pata sonrió y abrazó a su patito. Esa es una gran lección, mi amor. Ahora, ¿qué tal si empezamos de nuevo? A partir de ese día, Pompón cambió por completo. Se levantaba temprano para ayudar a su mamá en las tareas de la granja, compartía su celular con los demás animalitos y siempre estaba dispuesto a ayudar. Los animalitos de la granja lo notaron y, poco a poco, volvieron a ser sus amigos. Una tarde, Pompón estaba sentado bajo el viejo árbol, viendo un vídeo gracioso en su celular. De repente, se dio cuenta de que estaba solo. Miró a su alrededor y vio a todos los animalitos jugando juntos, riendo y divirtiéndose sin necesidad de un celular. Pompón apagó su teléfono y se unió a ellos. Era mucho más divertido jugar con amigos que mirar una pantalla. Y así, Pompón aprendió que la verdadera felicidad no está en los vídeos graciosos ni en el celular, sino en compartir, ayudar y disfrutar de la compañía de los demás. Doña Pata estaba muy orgullosa de su patito, y Pompón nunca volvió a ser el patito holgazán de antes. Y recuerden que ayudar a los demás y compartir es muy importante. No seamos como Pompón al principio, que solo pensaba en sí mismo. La verdadera felicidad está en ser amables, generosos y en disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos. Y no olviden que las pantallas no son tan divertidas como jugar con amigos. Hasta la próxima aventura.